Ahí estamos. Bueno, fresco. El tema para la clase de hoy tenemos el tema ciencias sociales. Bueno, esos son los temas que vamos a tratar de desarrollar. La clasificación dicotómica de las ciencias, definición de ciencias sociales, importancia de la demarcación, objeto de estudio de las ciencias sociales y la distinción entre sociales y naturales. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Seguimos. Entonces, vamos a partir de una clasificación de ciencias que nos va a llevar en primera instancia un acercamiento al tema de hoy, que serían ciencias sociales. Esta clasificación, la separación en clases, parte fundamentalmente del objeto de estudio. Esta clasificación es conocida, sumamente conocida por ustedes. La gran división que se hace en esta clasificación es entre ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales, en primer lugar, tienen que visualizar que son únicamente la lógica y la matemática, como ciencias formales, trabajan con entes ideales, signos vacíos, con lo cual son entes que no tienen contenido empírico. ¿Sí? Bueno, entonces cuando hablamos de ciencias formales, piensen en la lógica y la matemática, números y letras, o en todo caso símbolos, ¿no? Símbolos mejor aún. Y las ciencias fácticas, a diferencia, el objeto de estudio, son entes empíricos, hechos, procesos, ¿sí? O sea, trabajamos en las ciencias fácticas con un mundo en el cual podemos tener experiencia, del cual podemos tener experiencia. Experiencia empírica, desde luego. Bueno, entonces ahí tenemos la distinción formales y fácticas. Luego estas también se van a distinguir por el tipo de enunciado. Esto lo vamos a ver más adelante. Las formales trabajan con enunciados analíticos, las fácticas con sintéticos. La verdad de las ciencias formales es necesaria y a priori, no así la de las ciencias fácticas, que es contingente y a posteriori. Y el método de las ciencias formales decimos que es una fundamentación de un enunciado a partir de la deductibilidad de otros. O sea que se fundamenta las ciencias formales a través de la relación entre enunciados. No sale del mundo del nivel conceptual. No va a un mundo empírico. Todo queda ahí, en la relación entre conceptos. En cambio, en las ciencias fácticas sí hay una contrastación empírica. Como hay un mundo empírico, entonces se puede hacer esa contrastación empírica a través, en principio, de la observación y de la experimentación. Bueno, entonces las ciencias formales, la lógica y la matemática, y en el caso de las ciencias de hecho, que son las ciencias fácticas, tenemos una subdivisión. Tenemos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Las ciencias naturales, bueno, van a trabajar con todo este mundo natural, en el cual no está incluido desde luego el hombre, el humano. ¿Sí? Y las sociales se van a circunscribir únicamente a lo que sería la cuestión humana, a los hechos humanos. ¿Sí? Entonces, en todo caso, ambas, ciencias naturales y sociales, trabajan con un mundo, solo que las naturales trabajan con un mundo natural y las sociales con un mundo social,
con un mundo humano, de relaciones sociales. Bueno, ahora avanzamos un poco más. Acá tenemos una primera definición y por lo tanto demarcación de lo que son las ciencias sociales. Siguiendo a Bruce, que es el texto de base que tienen para este tema, Beatriz Bruce, las ciencias sociales son aquellas ciencias que se ocupan de las relaciones que establece el humano con la naturaleza y los humanos entre sí. Bueno, ahí resaltamos la palabra relaciones, ¿sí? Se ocupa de las relaciones que se establecen entonces en el mundo social. Bueno, esa definición ya la vamos a retomar un poquito más adelante. Y lo que sigue hay que decir es que las ciencias sociales, como por ejemplo la historia, la sociología, la antropología, la economía, la política, la psicología, se institucionalizan en el siglo XIX, luego de la Revolución Industrial en Inglaterra, a la cual habíamos hecho referencia en la clase pasada, y surgen fundamentalmente en Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Sí? Eso simplemente para ubicarlo en espacio y en tiempo. Siglo XIX, países centrales de Europa. Bueno, esto es algo que habíamos aumentado estos últimos tiempos, que es la importancia de la demarcación en ciencias sociales. Pusimos la demarcación es importante en tanto si no demarcamos y denunciamos aquello que es pseudo conocimiento, pseudociencia, falso total o parcialmente, las consecuencias pueden ser peligrosas o nefastas. ¿Sí? Algunas veces este conocimiento que se hace pasar por ciencia, bueno, no tiene, si bien es criticable, pero podría no tener consecuencias nefastas. ¿Sí? Se la podemos dejar pasar. Pero hay cuestiones en las que realmente eh, producen consecuencias muy terribles, con lo cual uno no puede dejar de denunciarlas. En ese sentido, por eso nos sumamos a la empresa de Bunge de denunciar aquello que no es ciencia, ¿sí? O lo que quiere hacerse pasar por ciencia. Por ejemplo, uno puede escuchar en la radio, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, a un fulanito de tal, a Marianito y Susanita que vienen desde Perú, que son parapsicólogos y que con una sola llamada a vos te devuelven el amor de tu vida, te amarran para siempre, curan enfermedades terribles, ¿sí? Y prometiendo todas esas cosas, ¿no? Digamos, eso, eso es peligroso. Ahí, ese conocimiento que se hace pasar como fundamentado, científico, eso es peligroso. No estoy hablando, porque yo realmente defiendo la medicina y los conocimientos ancestrales de los pueblos ancestrales, pero estas son chantas. Estos son chantas que cobran, ¿no? Mandá la fotito y desde lejos te curan ellos. Yo digo, con tanto poder como no dominan el mundo, ¿no? Estos muchachos. Porque si pueden curar enfermedades incurables, ¿cómo están perdiendo el tiempo recibiendo llamadas de personas X y no se ponen a dominar el mundo? Yo con ese poder realmente estaría
otras cositas. Pero esto es lo que hay que denunciar, ¿no? Porque, digamos, que le saquen la plata a alguien que de la clase alta, ¿qué más da? Pero cuando es una viejita que no tiene, no le alcanza para, para alimentarse, para sobrevivir, y cae en estas redes, ahí es donde a uno realmente dice, no, no puede pasar esto, ¿sí? Cuando son los humildes los que sufren esto. Entonces hay que decir, no, estos chantas hay que denunciarlos. Esto que se hacen pasar como que manejan un tipo de conocimiento, eh, hay que denunciarlos, ¿no? Que es un conocimiento especial. Por eso ahí me preguntan, no sé qué, no, no son chamanes, por eso yo vengo soy un hombre andino y yo creo en determinados saberes ancestrales. Pero estos curanderos, los curanderos o chamanes de los saberes ancestrales no cobran, ¿eh? No cobran. Tienen otra visión del mundo, otra concepción filosófica del mundo, del otro, de ayudar, de la reciprocidad. Así que no, no cobran eso, esos chamanes, esos sabios. De hecho, mi tesis yo hago sobre mi tesis de licenciatura, yo trabajo con el saber chamánico, por eso lo defiendo. Ahora, habiendo dicho eso, lo otro son chantas directamente, son chantas. Por eso se hacen pasar como que sabios y usan también esto de los saberes ancestrales, pero realmente no son sabios ancestrales. Por eso digo, solamente tenés que escuchar la propaganda que hacen en la radio. Por eso vos con una llamada ya curas para siempre, resolves todos los problemas de tu vida, ¿sí? Esos son directamente chantas, no son sabios ancestrales, son chantas. Profe, Ahí quiere profe, preguntar a alguien, sí, es cierto sí, lo que usted dice de esa gente que cura y eso, porque, por ejemplo, a mi nena, las veces que se empachó, yo mm, la llevé con una señora ya grande de edad y ella no te recibe plata ni tampoco te dice un importe, mm. No, por pero eso le digo, claro, por eso le esa digo. gente no te pide plata, sí, es verdad. En cambio, lo que piensan solamente en el dinero, eso es lo que, pero además las cosas que te prometen, te digo, por eso curarte enfermedades incurables, pues eso es jugar ya con la gente. Después que te saquen la plata por otra cosa, bueno, pero ya con la gente humilde y que hagan promesas y jueguen con el anhelo de la gente, está sufriendo por ahí una enfermedad complicada y que solo te saquen interés en lo económico, eso es lo terrible. Ahí es donde por eso uno se suma a esto de esta empresa de Bunge, ¿no? De decir, no, no, no es todo lo mismo. Hay que distinguir el buen conocimiento, el conocimiento fundado de de aquel conocimiento que no lo es y que se hace pasar. Por eso es pseudo, y no es conocimiento, es pseudo conocimiento. Bueno, eso es lo que quisimos decir ahí, en este punto 3 que con la demarcación, que es importante en tanto si no demarcamos y denunciamos aquello que es pseudo conocimiento, las consecuencias pueden ser peligrosas. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Sí. Profe, ¿Sí? o sea que el pseudo conocimiento sería como a medias o una cosa así. Claro, que sería así, por eso falso, parcial o totalmente. Es, no llega a ser un auténtico conocimiento. Ajá, Y algunas veces directamente, por eso es casi una contradicción, porque alguien te podría decir conocimiento, siempre el conocimiento va a ser verdadero, con lo cual si es un conocimiento falso, es contradictorio. Muchas veces por eso es conocimiento falso. bien. Eh,
en algunos momentos hay cuestiones que se pueden discutir, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde uno más bien suspende su juicio cuando Bunge, por ejemplo, tacha al psicoanálisis de pseudoconocimiento, ¿sí? Porque, bueno, él lo argumenta, dice que no hacen seguimientos de control de los éxitos que se tienen en el psicoanálisis, no hay pruebas empíricas, ¿sí? Entonces, por esa causa, Bunge critica el psicoanálisis. Ahí uno tiene más reserva, ¿no? Digo, debería conocer en profundidad. Así que yo con el psicoanálisis tengo más reserva, pero no así con la parapsicología y la astrología, por ejemplo, es otra cosa también, ¿no? La influencia de los astros en las conductas de los humanos, ¿no? Eso es... Eso también sería como un pseudo conocimiento, la astrología, entonces. Bueno, la mayoría de los epistemólogos la tachan como pseudo conocimiento. La astrología, ¿no? Te digo, no la astronomía, la astrología. Astrología, sí, 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 esto de los signos, por eso. claro. Bueno, Bueno, sí, sí. Por eso, acá, eso es importante, ver qué es la ciencia. Ahora es difícil saber qué es la ciencia, por eso lo dijimos en la clase cuando planteamos la demarcación científica. Para algunos es esto, para algunos es esto otro. Pero de esa demarcación depende, por ejemplo, que los gobiernos destinen dinero para una investigación para acá o para allá, ¿sí? Por eso, eso es la importancia de la demarcación. No es solamente un ejercicio mental de los epistemólogos, sino que de la demarcación muchas veces depende a quién se va a destinar fondos para la investigación. Porque la, si la parapsicología sería ciencia y el gobierno apoya la ciencia, o los estados apoyan la ciencia, entonces deberían fomentar la investigación en parapsicología. ¿Sí? Profe, buen día. En relación a lo que usted viene diciendo, ¿no? Entonces, por ahí no me quedó claro. ¿Qué criterios se utilizan para decir que esto es ciencia o no dentro del ámbito de las sociales, de las ciencias sociales? Bueno, ahora, un poquito más adelante, vamos a demarcar algunas cuestiones más, pero nosotros, siguiendo a la gran demarcación que habíamos hecho en la clase anterior, podemos, las ciencias sociales como caso particular de las ciencias en general, podemos seguir esas propiedades, ¿sí? Lo que te quiero decir es que las ciencias sociales o las ciencias naturales son ciencias al fin, ¿no? O sea, forman parte del concepto más abarcativo que es el de ciencia. Son solamente que tratan de objetos de estudio diferentes, pero son ciencias al fin. Ahora, si dijimos que, o tomamos el criterio de demarcación de Bunge, de que la ciencia es un conocimiento racional, bueno, objetivo, verificable, sistemático, exacto y falible, y esas propiedades las da, demarcatorias las da Bunge para la ciencia en general, la podemos aplicar a las ciencias sociales en particular. ¿Sí? Bien, bien, profe, muchas gracias. Claro. O sea que si tomamos esa demarcación es válida. Es válida. Si tomamos ese criterio, nos sirve para demarcar las ciencias sociales. Porque las ciencias sociales no van a ser diferentes de las naturales bajo estas propiedades, porque Bunge las plantea para la ciencia en general. Por eso no tiene que hacerse ninguna especificidad en el campo de lo social respecto a esta demarcación. O sea que las ciencias sociales tendrían que ser también racionales, tendrían que ser objetivas, tendrían que ser verificables, tendrían que ser exactas, tendrían que buscar la exactitud, buscar la sistematicidad,
y además aceptar que son falibles. ¿Sí? Entonces, eso son criterios de demarcación. Ahora, por ejemplo, estos pseudo conocimientos que a los que hemos hecho referencia, no siempre son, por ejemplo, no aceptan la propiedad de la falibilidad como conocimiento, que pueden equivocarse, ¿sí? Cosa que la ciencia sí, la ciencia acepta que puede equivocarse. Algunos pseudo conocimientos dicen, no, no es posible equivocarse, no nos podemos equivocar. Entonces ahí ya no estaría cumpliendo una de las propiedades demarcatorias de las que plantea Wundt. Bueno, sigamos un poco. Bueno, acá tenemos tres sentidos de la forma en que se entiende lo social o lo humano. Objeto de estudio, diversas posturas, objeto de estudio de la ciencia social. ¿Cómo debe entenderse lo social? Bueno, por un lado Durkheim decía que lo social fundamentalmente estaba plasmado en los hechos. Y cuando refería a él a hechos, marcaba el carácter externo de lo social. ¿Sí? Y si marcamos el carácter externo de lo social, se remarca la objetividad, lo objetivo de lo social. Por ejemplo, Durkheim sostenía que lo social está plasmado en instituciones o en normas. ¿Sí? Ahí habíamos hecho un gráfico que era para los de ciencias de la educación, pero también puede servirles. Por ejemplo, ahí en la escuela, ahí abajo dice hechos, ahí tienen una escuela, ¿sí? Entonces ahí tenemos una institución y esa institución sería un hecho social. Un hecho social, según Durkheim, siempre va a preexistir a los sujetos. Por ejemplo, antes de que ustedes nazcan, ya existían las escuelas. Por eso es un hecho social. Es un hecho objetivo, no es una invención. No está en la cabeza de los sujetos, sino que está plasmado en el afuera. ¿Sí? Esa es la idea de Durkheim de lo social, sobre todo por eso plasmado en instituciones o en normas, y se remarca el carácter externo de lo social. En cambio, en donde se ve más lo social y donde se remarca la particularidad de lo social según Weber es en las acciones, pero en las acciones individuales, con lo cual se remarca la dimensión subjetiva. Por eso, ahí en el gráfico le hacemos arriba pusimos acciones y solamente un sujeto. ¿Sí? Entonces, según Weber, por ahí está lo esencial de lo social, en las acciones individuales, en cómo los sujetos, en lo que los sujetos creen, piensan, cómo representan, y esas representaciones o esos pensamientos tienen sus particularidades, deben ser entendidos dentro de un contexto, pero lo que se remarca en todo caso es la individualidad de las acciones. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos como dos extremos. Por un lado, donde se remarca la cuestión objetiva, y a eso llama Durkheim hechos, y por otro lado, donde se remarca la dimensión subjetiva, el sujeto en su individualidad. Lo que hace Marx
siguiendo a Bruce, es aunar estas dos posturas y plantea una relación, y plantea en todo caso que lo fundamental en lo social son las relaciones. Las relaciones entre el individuo y una estructura más general. ¿Sí? Entonces, en Marx, lo social conjuga la individualidad, pero también la estructura general que lo contiene. ¿Sí? Entonces ahí se marcan las relaciones que establecen los sujetos entre sí y también con la naturaleza, como habíamos definido al principio. Bien, entonces, esa sería como una postura superadora, la de Marx, ¿no? Ni lo social no se reduce a lo individual, pero tampoco se reduce a una estructura general en donde la individualidad se pierda. ¿Sí? Sino que en las relaciones nosotros podemos ver específicamente lo social. Y las relaciones marcan la importancia tanto de la individualidad, pero siempre en relación con la estructura. Entonces ahí el sujeto, la parte individual no se pierde en la estructura. Es más, ese sujeto hace a la estructura. Y la estructura a la vez lo hace al sujeto. Es una relación dialéctica. ¿Sí? Ahora bien, esto les va a servir, esta idea de relaciones y de la individualidad y de la estructura general, le va a servir para entender mejor aún Bourdieu. ¿Sí? Mañana tienen el práctico de Bourdieu y ahí ustedes van a poder ver, en el caso ya de Bourdieu, la relación que establecen ya a nivel de reflexión epistemológica los científicos en términos individuales con la estructura del campo. ¿Sí? Acuérdense de esto, por eso lo de Marx. Hay un campo científico con una estructura, una jerarquía que condiciona al sujeto, al científico. Pero a la vez ese sujeto tiene la posibilidad de transformar esa estructura. Entonces hay una relación dialéctica entre lo individual y lo general, entre el elemento y la estructura. ¿Sí? Bueno, eso lo van a ver bien en Bourdieu mañana. Bueno, seguimos. De ahí que entonces en la definición que habíamos dado al principio, siguiendo a Bruce se inclina por la postura de Marx, ¿no? Ahí fíjense que dice, las ciencias se ocupan de las relaciones que establecen los hombres con la naturaleza y los hombres entre sí. ¿Entienden? Porque Bruce toma postura por la perspectiva de Marx de lo social, en tanto se resaltan las relaciones. ¿Sí? Porque pudo haber dicho Bruce, bueno, las ciencias sociales son las que tratan de interpretar las representaciones individuales de los sujetos. Entonces, ahí estaría siguiendo a Weber. Bueno. A ver, un poco más adelante. Ahora sí. Pregunten, ¿no? Si tienen alguna duda, no hay problema. Eso es lo más importante en el proceso de aprendizaje. Cuando hay algo que no les cierra. Bueno. Tenemos, acá es donde nos vamos a detener un poco más, la distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales.
Antes habría que hacer la aclaración de que muchos intelectuales critican ya esta distinción tajante entre sociales y naturales, ¿no? Eh, con lo cual, inclusive, por ejemplo, Bunge dice que hay muchas eh, ciencias que están ahí en el límite, que no son ni naturales ni sociales. Entonces, forman parte de una y de otra a la vez. Con lo cual, lo que le quiero decir es que no es que esta distinción sociales naturales esté totalmente consensuada. Puede ser propensa a múltiples críticas. ¿Sí? Inclusive hoy, por ejemplo, se habla de ciencias psico biológicas sociales, ¿sí? Psicobiológicas sociales, donde intervienen elementos de las ciencias físicas, de las ciencias de la naturaleza, quiero decir, y elementos de las ciencias sociales. Entonces no hay una distinción tajante entre lo social y lo natural. Bueno, detrás de esto también hay toda una concepción filosófica, ¿no? Donde lo social, lo humano es una cosa y la naturaleza es totalmente contraria, ¿sí? Es totalmente algo diferente. Entonces, a partir de esa concepción ontológica que se deriva esta distinción entre sociales y naturales. Ahora, si nosotros tenemos una visión sistémica del mundo, vemos que lo social y lo natural están estrechamente relacionados. Por eso digo, atrás de estas distinciones hay concepciones ontológicas. Por ejemplo, una de las ciencias aplicadas, que es la patología, que trata de las enfermedades y trata de dar solución a las enfermedades, pues es ciencia aplicada, en tanto busca praxis atrás de la teorización. Cuando estudia el estrés, digo, quiero decir, problemas a nivel, por ejemplo, gástrico, toma elementos del campo de la biología, pero también del campo de lo social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay enfermedades, problemas a niveles gástricos, en los cuales no solamente es una cuestión a nivel de un mal funcionamiento de lo biológico, sino también repercuten o tienen que ver cuestiones sociales, por ejemplo, lo laboral. ¿Eh? Cómo lo laboral influye en el campo de lo biológico, cómo las relaciones sociales influyen en el campo de lo biológico. Entonces ahí tenemos elementos de diferentes niveles de la realidad, de lo social, de lo cultural, en relación con lo biológico, con lo físico, con lo químico. Entonces no es muy fácil, por eso, establecer una demarcación así tajante, precisa, acerca de hasta dónde es lo social, hasta dónde es lo humano, y hasta dónde es lo natural, y dónde arranca lo natural. Así que probablemente más adelante modifiquemos también estas distinciones. Estamos en eso. Bueno, vamos entonces a explicar, ahora sí, siguiendo a Bruce. Bruce encuentra que finalmente entre las ciencias sociales y las naturales se pueden marcar dos distinciones. Así, a grandes rasgos, se pueden marcar dos distinciones. Por un lado, Bruce
habla de una identidad parcial entre el sujeto y el objeto del conocimiento. ¿Sí? Pusimos reflexividad. Y también, como consecuencia de ello, plantea un compromiso ético-político del científico, de la científica. Bueno, entonces acá es donde vamos a tratar de centrarnos un poquito más para explicar cuáles serían las particularidades de lo social según Bruce. Bueno, supongo que leyeron, ¿no?, este punto fundamental. Ustedes igual recién la semana que viene van a ver ciencias sociales en los prácticos, pero mañana van a ver un poco de Bourdieu, pero para que ya vayan tomando ritmo, vamos entonces a explicar esto. ¿Qué quiere decir identidad parcial entre el sujeto y el objeto de conocimiento? A ver, visualicemos. En el campo de las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, en la botánica, la ciencia que estudia las plantas, tenemos un científico, una científica, y su objeto de estudio, ¿sí?, las plantas. Entonces tenemos, ustedes visualicen acá. Entonces, hay una relación de conocimiento entre este científico y su objeto de estudio, las plantas. ¿Ok? Bueno, alguien dirá, ontológicamente, una planta no es lo mismo que un sujeto. Este sujeto tiene que conocer y la planta va a ser conocida. Bueno, eso es lo que pasa en el campo de la ciencia de la naturaleza. Ciencias que trabajan con las plantas, con los planetas, con los elementos de la física, con las montañas, lo que sea. Todo el mundo natural. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las ciencias sociales? Ahora ya en las ciencias sociales no tenemos plantas, no tenemos planetas, no tenemos montañas como objeto de estudio, sino tenemos humanos, ¿sí? Tenemos sujetos como objeto de estudio. O sea, personas que se casan, personas que mienten unas a otras, personas que trabajan, que establecen relaciones de comercio, que hacen política. Bueno, ese es el mundo sobre el cual va a reflexionar las ciencias sociales. Un mundo de relaciones de sujetos. Y a la vez, ese objeto de estudio va a ser estudiado por otro sujeto que va a ser el científico. ¿Sí? Entonces ahí ya marcamos una distinción. Ustedes pueden ver claramente la distinción entre la ciencia de la naturaleza, su objeto de estudio, y el objeto de estudio de las ciencias sociales. Ahí Mercedes nos está presentando un gráfico que podría servir, sobre todo los dos primeros círculos, o bueno, el segundo y el tercero, depende de cómo lo lean, que dice científicos sociales y sociedad. Lo que yo le decía recién, entonces, el objeto de estudio de las ciencias sociales es las relaciones entre los humanos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí un fulanito está intercambiando con otro fulanito. Están en relación. Bueno. Ahora, ahí le pusimos identidad parcial entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Ahora volvemos, Mercedes. Fíjense entonces que quien va a estudiar a la sociedad va a ser otro sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, ese sujeto da una definición de sociedad y dice que, según lo que veo, la sociedad es una relación de humanos entre sí. Entonces, sociedad es igual a humanos más relaciones. Ahí nos da un concepto, una definición. Ahora, ¿por qué hay una identidad parcial entre
el sujeto de estudio y el objeto de estudio. Porque el científico es un humano, es un ser social, al igual que el objeto de estudio, que son otros sujetos. ¿Sí? O sea que el científico forma parte, de cierta forma, de ese mundo al cual va a estudiar. ¿Sí? Pero la identidad es parcial en tanto el sujeto que va a estudiar está más allá de esa sociedad, porque él se eleva, toma distancia y va a ser él el que va a estudiar a los otros sujetos. Entonces, no son idénticos totalmente. El científico no es idéntico totalmente, sino que solo parcialmente, en tanto él realiza o tiene otra función por el hecho de estar conociendo. Pero no quiere decir que no deja de formar parte de la sociedad que está estudiando, ¿sí? Bueno, a eso hace referencia Bruce cuando dice, hay una identidad parcial entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento, ¿sí? Identidad parcial entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Pregunte, Vilte. Así no avanzamos más. ¿Tienes preguntas? No, profe, pasa que se me olvidó el celular y tuve que salir y volver a ingresar. Me perdí unos 5 minutos nada más. No, la vida. Dado el secreto de la vida. Bien, Bueno, profe. bueno. Gracias por prender tu cámara. Bueno, entonces ahí tenemos la identidad parcial entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Ahora, por el hecho de que el científico forma parte del objeto de estudio, está condicionado o comparte, mejor aún, comparte con los otros sujetos una serie de creencias, posturas políticas, comparte clases sociales, ¿sí? Creencias religiosas, comparte una serie de elementos con el objeto de estudio que le podrían distorsionar a la hora de conocer realmente cómo son esos sujetos o por qué hacen lo que hacen. ¿Sí? O sea que el hecho de formar parte podría ocasionar que el conocimiento no represente la realidad, por decirlo tajantemente. ¿Sí? Que esos condicionamientos distorsionen el acto de conocer. Con lo cual, el sujeto, el científico, el sujeto conocedor, deberá tomar distancia, ¿sí? De su objeto de estudio. Hemos dicho que forma parte, está dentro de esa sociedad. ¿No es cierto? Eso es lo que quiero que entiendan. Sí, a ver, ¿termino esta idea o no? El científico... a ver, dale. Sería como que el científico a la hora de estudiar ese mundo, él debe abstraerse para obtener un buen resultado. ¿Así? Algo así. O sea que, a ver, nosotros como sujetos comunes, ¿no? Vamos al supermercado, vamos a la cancha, vamos a la facultad, etcétera. O sea que compartimos cosas, ¿no? Creencias, representaciones, hablamos de política, de economía, de música, etcétera. Bueno, el científico también es un sujeto como todos. El científico también va a hacer las compras al supermercado o a la cancha, ¿sí? O sea que forma parte de esa sociedad y tiene las mismas opiniones, o podemos decir, o en todo caso discute las mismas cuestiones que se presentan en la agenda, digamos, en la vida diaria.
En ese sentido forma parte, ¿sí? Está atravesado por lo mismo que estamos atravesados todos, porque no es un sujeto, como dice Bruce, que viene de otro planeta y cae directamente a estudiar la sociedad desde lejos. No, está metido dentro de esta sociedad, de este mundillo. Con lo cual, así como dice la compañera, el científico entonces, al estar atravesado y condicionado por todas estas relaciones, está condicionado por todas estas relaciones, tendrá que apartarse, en el sentido, digamos, simbólico, ¿no? Tomar distancia, para que todos esos elementos que comparte con la sociedad no ocasionen distorsiones a la hora de conocer. ¿Sí? Esa sería la abstracción a la que se refiere la compañera, que Bruce la llama reflexividad. El elemento para poder tomar distancia de su objeto de estudio, en el caso del científico, se llama reflexividad. La reflexividad quiere decir que el sujeto debe estudiarse a sí mismo, el científico, digo, ¿no? El científico, la científica debe estudiarse, analizarse a sí mismo, ¿sí? Ver cuáles son los condicionamientos que tiene, analizar cuáles son los anhelos y deseos de qué sociedad él siempre ha sostenido, para ver que todas esas creencias no distorsionen el conocimiento. Para eso se analiza, para tratar de sacar a la luz cuestiones que a lo mejor están ocultas, pero que podrían distorsionar el conocer. ¿Sí? Esa sería la reflexividad. Recuerden que reflexionar significa mirar hacia adentro. Entonces el científico debe mirar hacia sí mismo, por eso. En todo momento debe tener esta vigilancia epistemológica, para que sus propios condicionamientos, su propia postura, el lugar de donde está conociendo, no distorsione el conocer. En la medida que se tome esta actitud reflexiva, es que se alcanzará una mayor o una menor objetividad. Porque esa es la finalidad en última instancia, la búsqueda de la objetividad, que el conocimiento trate de representar lo más posible a lo que estamos estudiando, a la realidad. ¿Sí? Esa es la finalidad, la búsqueda de la objetividad. Bajo ese objetivo es que se toma esta estrategia metodológica, porque la reflexividad sería una estrategia metodológica. ¿Sí? El análisis de sí mismo sería una estrategia metodológica. ¿Para qué? Para la búsqueda de la objetividad. ¿Sí? Ahora, fíjense que muchas veces esto les hemos preguntado en los finales. Le decimos, ¿por qué las ciencias sociales son reflexivas? La mayoría responde porque la ciencia reflexiona sobre su objeto de estudio. No es esa la respuesta. Porque si la reflexividad significa eso, entonces las naturales también deberían ser reflexivas. Porque también la ciencia natural, el científico natural, reflexiona sobre su objeto de estudio. Profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué las ciencias sociales son reflexivas? Ahora, la respuesta es porque, bueno, al formar parte el científico de su objeto de estudio, debe analizar su propio punto de partida del conocimiento para poder desprenderse de las distorsiones que pueden traer justamente el hecho de formar parte de esa sociedad. ¿Sí? Entonces la reflexividad tiene que ver por eso con una tarea que hace el científico sobre sí mismo.
¿Sí? ¿Pero lo Ok. entendieron? Sí, ahora sí. Se podría, digamos, el científico sin apartarse de ese mundo al que va a estudiar o de su objeto de estudio tener un resultado exitoso sin apartarse, o sí él tiene que abstraerse de ese objeto. Eh, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es No sé el si me entiende. sentido de que se aparte? ¿Sí? De que como siguiendo los términos que vos usás, ¿cuál es el sentido? Es alcanzar un conocimiento objetivo. Ajá. Pongámosle O sea que pongámosle, si yo en mi investigación científica estudio, por ejemplo, el saber de los chamanes, ¿sí? De la sabiduría ancestral de los chamanes, de la cosmovisión andina, por ejemplo. Bien, ahora yo por ser hombre andino y por estar atravesado por esa cosmovisión, el hecho de formar parte de ese mundo podría no llegar, podría ser algo perjudicial para un conocimiento objetivo. ¿Entendés? Sería como mi postura ya estaría sesgada. claro, sí entiendo. Entonces, Entonces, sí o sí, el sujeto conocedor debería alejarse de ese objeto de estudio para llegar a un buen resultado. tratar de separarse de aquellos elementos que podrían ser distorsionantes en el acto de conocer, ¿sí? Ahora, Está esto bien. no es así tan sencillo como se lo plantea, ¿no? Porque hay cuestiones por eso inconscientes que siempre van a jugar, pero por eso siempre hemos planteado la búsqueda de la objetividad como algo que se pretende, ¿sí? Algo que es deseable, pero la objetividad en términos absolutos es imposible. La objetividad sería, un conocimiento totalmente objetivo sería eliminar totalmente al sujeto, con lo cual Claro. el conocimiento siempre es de un sujeto, así que es muy difícil, pero no por ello no se busca la objetividad. Ahora, para complejizar un poco más, por un lado eso, uno tiene que tratar de despojarse, el científico, de aquellos elementos que podrían ser distorsionantes en el acto de conocer. Ahora también, para, para poder conocer realmente lo social, algunos intelectuales plantean que se debe tener un cierto acercamiento a ese mundo sobre el cual se está estudiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que las creencias que tienen los humanos, los sujetos, los hombres en sociedad, son bastante particulares y solamente se puede captar el sentido, ¿sí? Formando parte del mundo que queremos nosotros estudiar. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, para poder entender los rituales que se hacen en el mes de agosto por la Pachamama, para sentir o vivenciar un científico realmente cuál es el sentido de ese acto. No es suficiente mirar desde lejos, totalmente apartado, observar y describir, ¿no? No se podría captar el verdadero sentido, solamente se hace un estudio desde lejos, sino que se plantea por eso también un acercamiento e inmiscuirse en ese mundo para tratar de captar los verdaderos sentidos de las acciones de estos sujetos. ¿Sí? ¿Se comprende? Involucrarse un poco para poder captar los sentidos.
Ahí está la dificultad, por eso se plantean estos juegos. Pero bueno, en todo caso, siempre con el objetivo, esto está bien, siempre con el objetivo de tratar de que el conocimiento represente lo más posible la realidad. ¿Sí? Ese es el último objetivo. Me parece que eso es bien ajustado. Sea la metodología que fuere la que fuere, el objetivo es tratar de que el conocimiento represente la realidad lo más posible. Como dice Bruce, que se ajuste lo más posible a la realidad. ¿Sí? Por eso, en este sentido, en algunos momentos se produce un alejamiento, en algunos momentos un acercamiento, pero siempre con el objetivo de que el conocimiento represente la realidad social, y que no esté alejado de la misma. Bueno, ahora, si la reflexividad es un mecanismo para la búsqueda de la objetividad, ¿sí? Entonces, eso está ubicado en el plano cognitivo. Esto que hemos dicho se circunscribe a una cuestión específicamente cognitiva. Ahora, Bruce plantea que también se desprende de este planteamiento otro elemento que es compatible con la objetividad, con la búsqueda de la objetividad, que es el compromiso. Dice, es deseable el compromiso ético-político del científico. ¿Sí? Es deseable el compromiso ético-político del científico. Pasemos, Mercedes. ¿Qué quiere decir esto? El libro que usamos nosotros para este tema de las ciencias sociales de Bruce se llama Distancia y Compromiso. La distancia representa la búsqueda de la objetividad y el compromiso representa la buena subjetividad, dice Bruce. ¿Sí? O sea que ella plantea que en ciencias sociales es importante la búsqueda de la objetividad en el plano específicamente cognitivo, pero también que la ciencia debe ser parcialmente o debe tener un compromiso ético-político. ¿Sí? Con lo cual el compromiso representa la parte subjetiva. Entonces, en las ciencias sociales, siguiendo a Bruce, se conjugan la objetividad y la subjetividad. Ahora, esto que no les provoque confusión, ¿no? Porque la búsqueda de la objetividad es a nivel cognitivo, y la subjetividad a la que ella refiere tiene que ver ya con una posición ético-política, no a nivel cognitivo, por eso, sino acerca de lo deseable, de qué mundo quiere o debería querer el sujeto, el científico. Hemos incorporado a esta cita que parece clarificar lo que afirma Bruce. Porque Mario Bunge va en paralelo con lo que dice Bruce, ¿no? En este caso. Dice Mario Bunge, de un sociólogo del hinduismo se espera que afirme que esta religión justifica el sistema de castas. ¿Sí? Entonces, un estudio sociológico de la religión hinduista, por un lado va a decir que hay un sistema de castas que subyace a esa religión, de jerarquías. ¿Sí? Bueno, eso podría ser, lo podemos ubicar en el plano de un nivel, en el nivel cognitivo. ¿Sí? Bueno, pero esto no termina necesariamente aquí, dice Bunge.
nada impide a un sociólogo objetivo, yo lo resalté, observar la opresión y degradación moral inherente al sistema de castas y afirmar la superioridad social y moral de religiones rivales e igualitarias como el cristianismo y el islamismo, así como también de cuasi religiones como el budismo y el jainismo. Sin embargo, Dumont, que es un antropólogo francés, ha afirmado, dice Bunge, que la casta es un estado mental, o sea, que algo que pertenece al plano subjetivo y que no tiene ninguna consecuencia en la realidad, pasando por alto el hecho de que hasta no hace mucho, cualquier intento de escalar el sistema de castas, incluso pasar de zapatero a sastre, era penado con la muerte. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vemos esta relación entre la objetividad y además tomar postura ético-política. Bunge, como Bruce, sostienen, es posible ambas cosas. ¿Sí? Hacer un estudio riguroso, objetivo, de lo social, pero a la vez también tomar postura ético-política. Y aquí, en esa afirmación, Bunge está tomando postura, está criticando el sistema de castas del hinduismo. ¿Sí? Criticando que un zapatero, al querer pasarse de su función a otra, pueda ser muerto. ¿Sí? Ahí directamente está tomando postura ético-política Bunge. Y Dumont, el antropólogo al cual él se refiere, también está tomando postura ético-política. ¿Sí? Entonces, estos pensadores creen que es posible en la ciencia la búsqueda de la objetividad que se produce a nivel cognitivo y no por eso no podemos tener una postura ético-política. ¿Sí? Que podamos decir que lo que está bien, lo que está mal, lo que es deseable, lo que no es deseable, lo que se puede criticar. O sea, que no es que el científico solamente conoce y no tiene ninguna postura ético-política, que es imparcial. No, Bunge y Bruce dicen, no, hay que ser parcial ético-políticamente. O sea, que hay que tomar partido por un lado o por el otro. O estás de aquí, o estás para esto, o estás para el otro lado. De la misma forma, ahí en el texto que ustedes tienen de Bruce dice, bueno, a ver, nosotros podemos estudiar los medios de comunicación en forma objetiva. Ahora, no podemos no dejar de tomar postura acerca de las relaciones que se establecen entre la agenda que marcan los medios de comunicación, la postura ideológica de los medios de comunicación, la relación con los dueños de esos medios. ¿No es cierto? O sea que eso es totalmente criticable. Ahí, ¿por qué no vamos a tomar postura? Sí, que podemos tomar postura y decir que eso, que el papel de los medios en ese sentido es totalmente reprochable, ¿no? Que los medios, la ideología que defiendan sea la de los intereses de sus propietarios. Descaradamente, ¿no? Como estamos viendo en estos tiempos de política. Los medios de comunicación como unidades básicas. O sea que persuasión y política en los medios de comunicación. Eso es criticable, ¿verdad? No podemos callarnos, diríamos. Y hay que decirlo, hay que tomar postura ética política. Bueno, entonces volvemos. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la búsqueda de la objetividad y por otro lado también un compromiso ético-político del científico, que sería la parte subjetiva.
ambas posturas se pueden tomar. Preguntas sobre esto, porque esto es importante. ¿Se entiende? Entonces seguimos. La otra característica que marca como específica de los estudios de los hechos sociales Bruce es la capacidad de diálogo que se da entre el sujeto y el objeto de conocimiento en el caso de las ciencias sociales. Bueno, esta sería también entonces otra particularidad de lo social, es que el científico puede establecer una relación dialógica con su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, el objeto de estudio lo permite. La sociedad, los humanos, tienen opiniones, no solo acerca de la realidad, sino también acerca de sí mismos. ¿Sí? Entonces, es algo distintivo respecto de lo que pasa con el estudio del mundo natural. El científico del mundo de la naturaleza no puede estudiar, no puede dialogar con su objeto de estudio. No puede dialogar con las plantas, con los planetas o con las montañas. ¿Sí? No puede preguntarle sobre la idea que tienen sobre el mundo y sobre sí mismos. En cambio, en el caso de las ciencias sociales, sí. ¿Sí? Los científicos pueden dialogar con su objeto de estudio. Ahora Bruce ahí marca una aclaración, no porque los científicos les vayan a hacer caso y crean todo lo que digan los sujetos sociales, sino para tener también una perspectiva, una mirada de lo que creen, ¿sí? Porque además los sujetos sociales pueden especular, no siempre le van a decir la verdad al científico. Pero es un elemento más a tener en cuenta, la palabra, el pensamiento de la sociedad, de los sujetos en sociedad. Entonces ahí esa es otra característica distintiva de que los científicos puedan hablar con su objeto de estudio. Ahora, acá no tenemos el gráfico del doble desdoblamiento que propone Bruce, pero solamente por alguna vez me lo preguntaron, por si luego tienen alguna duda. Bruce habla de un doble desdoblamiento del sujeto y del objeto de estudio en las ciencias sociales. Bueno, esto es falso, fíjense que se desprende de acá. Dijimos que el científico social, al formar parte de su objeto de estudio, debe reflexionar sobre sí mismo, ¿sí? Que debe él mismo convertirse en objeto de estudio. Entonces, ahí tenemos un primer desdoblamiento. El sujeto se desdobla en objeto de estudio. ¿Sí? El sujeto se vuelve objeto de estudio. Y después tenemos el desdoblamiento del objeto de estudio. Tenemos el objeto de estudio que es la sociedad. Pero esa sociedad, vamos a decirlo, se desdobla en sujetos. En otras palabras, esa sociedad es un conjunto de subjetividades que dialogan, que hablan, que preguntan, que cuestionan, que tienen representaciones.
Y en ese sentido es que el científico podrá dialogar con ellos. Entonces, el objeto de estudio se desdobla en sujetos. ¿Sí? Entonces, el objeto de estudio tiene su parte de subjetividad y el objeto de estudio y el... A ver, vuelvo de nuevo. El objeto de estudio tiene su parte de subjetividad y el sujeto de estudio tiene su parte de objetividad. Ese es el doble desdoblamiento. Bueno, esto solo se da en el campo, según Bruce, en el campo de las ciencias sociales. ¿Sí? Ese doble desdoblamiento no se produce en el campo de las ciencias de la naturaleza. O sea que las montañas como objeto de estudio no se desdoblan en sujetos. Siguen siendo objetos. En cambio, el objeto de estudio de las ciencias sociales sí se desdobla en sujetos. Es un conjunto de subjetividades, como decía Nagel. Bueno. Eso sería así bien rápido respecto del tema ciencias sociales. Bueno, acá hay una pregunta. ¿El por qué las ciencias son? Dijo, porque al formar parte del científico el objeto de estudio de analizar a partir. A ver. Entonces, ¿por qué las ciencias sociales son reflexivas? Porque fue el hecho de que el científico forme parte del objeto de estudio, comparte determinados elementos que podrían, a la hora de querer conocer, distorsionar el conocimiento. ¿Sí? O sea que toda la reflexividad se desprende del hecho de que el científico forme parte del objeto de estudio. Fíjense que cuando leen Bruce, le va a ser bien gráfico el ejemplo al cual se refiere ella. Dice, si un extraterrestre vendría a estudiar la sociedad de nuestro planeta, entonces ese extraterrestre, pongámosle que venga de Marte, ese marciano no tendría por qué tener la actitud reflexiva. ¿Sí? O sea que, ¿por qué? A ver, ahí la pregunta, ¿por qué un extraterrestre, al estudiar las ciencias sociales, al estudiar la sociedad humana, no tendría que tener la actitud reflexiva? Porque no es de aquí, de la sociedad. ¿Cómo que, Camille? ¿Cómo sería? Digo, porque él no formaría parte al mundo al que va, digamos. ¿Algún qué? Me escuché, se cortó. No digo de que el marciano que no tendría que reflexionar sobre sí mismo porque él no pertenece al mundo al que está yendo o al que está viniendo. ¿Y qué sería formar parte del mundo? Esa es buena pregunta. ¿Qué sería formar parte del mundo? Está bien, No se me pensemos. va.
porque, Estar a ver, involucrado. ¿qué te digo? Porque, a ver, no tiene que ver con lo espacial, ¿no? Porque, a ver, una planta también forma parte de este mundo. Profe, Profe, no atravesado por nuestra naturaleza. Sería- Profe, Sí, Girón, a ver. porque sería que no está condicionado por prenociones o prejuicios sociales, ¿no? Porque forma parte de otro mundo, digamos. Claro, claro. ahí está. Claro, porque, a ver, clase social no tendría. Creencias religiosas no las tendría. Posturas políticas no las tendría. Nociones así generales de la vida cotidiana, tampoco las tendría. O sea que no tendría ninguna de las cargas que tenemos nosotros por formar parte de la sociedad. Profe, es decir, que no estaría involucrado, digamos, en el mundo en que nosotros estamos. Claro, por eso no tiene que ver por eso con la espacialidad, ¿no? Sino con que uno está atravesado por una serie de creencias. Tal cual. Esa es la cuestión fundamental. Porque ¿qué es la religión si no creencias? La religión, el arte, la política, ¿sí? Todos son creencias. Entonces, Profe, sí. entonces, ¿no? Él, por ejemplo, en ese ejemplo del extraterrestre, no tendría necesidad de usar la reflexividad porque podría, digamos, encontrar la búsqueda de ese conocimiento, digamos, de ese panorama general de lo que va, que puede investigar. Claro, Bruce dice, entonces la distancia ya estaría dada. Exactamente, O sí. sea, ¿por qué? Porque él, al no formar parte de este mundo, de este mundo social, ya estaría totalmente distanciado. De Cosa tener que un, pero un pasa lo mismo, conocimiento, sí. fíjense, pasa lo mismo con la ciencia de la naturaleza. O sea, yo si estudio las montañas, la conformación de las montañas o los estratos del suelo, el mundo de las montañas es totalmente ajeno a mi mundo, ¿que no? O sea, la distancia ya está dada también en la ciencia de la naturaleza. Siguiendo este razonamiento, podríamos pensar, por eso, que yo no comparto nada con las montañas. Creencias, posturas políticas, religiosas, no compartimos. Entonces ya está dada la distancia en el campo de la ciencia de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el científico es muy diferente del objeto de estudio. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, lo mismo sería con lo de con lo del marciano. El marciano tampoco forma parte de este mundo, entonces la distancia ya está. ¿Por qué tendría que reflexionar sobre sí mismo? Porque no hay nada que lo condicionaría a la hora de conocer. Por eso él no tendría que hacer la reflexividad. Pero ¿por qué se tiene que dar la reflexividad? Porque en este caso los sujetos sí formamos parte de este mundo que queremos estudiar. Por eso le digo, el científico también va al supermercado, opina de fútbol, tiene creencias políticas, religiosas, tiene anhelos de, eso es lo fundamental, tiene además anhelos de qué mundo quiere, ¿sí? No solamente que forma parte, sino que tiene una postura de cómo debería ser el mundo. Y sus acciones están orientadas hacia ese objetivo. Bueno. Eso es lo de la reflexividad, el porqué de la reflexividad, como estrategia metodológica. Por formar parte, entonces el científico debe establecer esta estrategia de reflexividad para tratar, lo pongo siempre en esos términos, tratar de liberarse de esos elementos distorsionantes que tendría a la hora de conocer. Profe, para tratar de liberarse de esos condicionamientos y para acercarse sería a lo más posible, por ejemplo, en una investigación, para acercarse, para que sea más objetiva su investigación, Claro, acercarse más a la realidad, sería. la idea es esa, por eso la idea es esa, Ah, de que
el conocimiento, por eso tiene que ver con la cuestión objetiva, le remarco eso, esto está a nivel cognitivo, es una estrategia Y si no, sí, metodológica para representar la realidad lo más objetivamente posible. si no tendría esa reflexividad, entonces sería que va a tener una mirada, una sola mirada, una sola perspectiva, nada más de esa investigación. Y esa parcialidad le podría ocasionar que no Mm, vea otras cosas, ¿sí? sí, sí, sí. Eh, bueno, ese es el objetivo, por eso, de la búsqueda, en última instancia, la búsqueda de la objetividad. Ahí pusimos identidad parcial entre el sujeto y el objeto, del conocimiento, y de ahí se deriva la reflexividad para la búsqueda de la objetividad. Después, otra cosa es ya el compromiso ético-político del científico. Ahí ya no es para la búsqueda de la objetividad. ¿Sí? El compromiso ético-político no es para la búsqueda de la objetividad, sino es ya otra instancia, por eso ya es una postura de qué mundo, para qué mundo está jugando el científico. Y en ese sentido debe ser parcial. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay más preguntas? En este sentido del compromiso ético-político, todos tenemos una idea de mundo, ¿no? Una idea de qué mundo eh, deberíamos tener, y todos anhelamos algún determinado tipo de sociedad. Profe, y lo ético político entonces tiene que ver con lo subjetivo, o sea que cada, como decía usted, cada persona tiene su ideología y va a ir en busca, digamos, de esa ideología, o Pero apoyarse en eso. Ah, con lo subjetivo en el sentido, por eso ya no a nivel cognitivo, ¿no? Sino subjetivo ya en el sentido de valores, de cuáles son los valores que nosotros defendemos. claro, no, pero con su postura, digamos, por ejemplo, un investigador hace un trabajo y tiene un resultado, con ese resultado va a tener una postura, póngale, en este caso, una investigación que hagan de lo político, va a tener una mirada ya sea radical, peronista o en otros ámbitos también podría ser por ahí. No, no, no. A ver, si por ejemplo yo alguna vez decía que si nosotros hacemos una investigación científica de, de la participación de las mujeres en cargos jerárquicos en instituciones de investigación científica, ¿sí? Sí, Nosotros hacemos una investigación. Ahora, pónganle ustedes que nos dice, bueno, que la realidad más o menos viene diciendo que, bueno, el gran porcentaje de cargos altos jerárquicos están ocupados por hombres, ¿sí? Y en muy menor medida de mujeres. Ahora, ese estudio yo lo hago en forma objetiva. Tiene que ser un estudio riguroso, no siguiendo a lo que yo desee, porque una cosa es lo que yo deseo. Yo desearía que sea más equitativo, que no. Eso es nuestro sí. deseo de mundo, que todos tengamos las mismas posibilidades, pero no es así. Bueno, pero más allá de mis deseos, yo tengo que dejar de lado mis deseos y tratar de captar la realidad tal cual es. Y la realidad me dice que son generalmente los hombres los que están arriba y las mujeres no ocupan cargos jerárquicos altos. Ahora bien, eso es, para conocer esa realidad, se hace un estudio objetivo, por eso. Ahora, después, uno puede tener una postura ético-política que es la que subyacía a esto, por eso. Y decir, no, bueno, yo siempre, mi postura va a ser para que este mundo sea más equitativo.
en el que todos tengan las mismas posibilidades, ¿sí? Y no tengan que darse las posibilidades de acuerdo a si es hombre o es mujer. Entonces ahí tengo yo una postura ético-política. Y ahí tomo partido y decir, bueno, esto debería, y trabajar para que ese mundo sea más equitativo. Profe, pero esa, Ahí se disculpe, conjuga un estudio objetivo con una postura ético-política. La postura siempre va a estar, pero no va a estar metida en el acto de conocer. Sí. pero lo ético político tendría que, no tendría que, a ver, eh, va Ético-político a condicionada nivel con de una... valores, ¿no? A nivel de valores, ¿no? Ah, De partidos políticos, sino a nivel de valores. ¿Qué valores uno defiende? Por ejemplo, sí, pero por eso, en ese sentido, cada sujeto tiene un enfoque o una postura. A eso me refiero, que no va a ser, digamos, en forma objetiva lo ético político. Ah, claro, claro. Porque Eso para sí, uno, para uno es ético, para el otro tal vez no. eso sí, eso es muy buena tu observación. Eso ciertamente puede ser subjetivo, pero no eh, podría ser así, pero también nosotros siempre acá en epistemología hemos defendido la fundamentación, ¿sí? Entonces, Sí, no es algo así que cada uno va a tener una postura totalmente diferente del otro, sino que hay una serie de valores que comparten los sujetos, ¿no es cierto? Con lo cual, y esos valores pueden ser defendidos y fundamentados racionalmente. Entonces, inclusive la elección de esos valores debe ser fundamentado. Por eso, lo que te quiero decir que no es a nivel de gusto, ¿sí? No es a nivel de sí. gusto la elección de valores, así que me gusta este y defiendo, no, o defiendo a aquellos otros y después cambio. No, no es así gustos, sino también la elección de valores persigue una fundamentación. Tiene que tener un fundamento racional. Eso es lo deseable. Por eso te digo, no van a haber muchas alternativas. Eso es lo que te quiero decir. No van a haber muchas alternativas, demasiadas alternativas. Por ahí siempre, por eso se está entre una, dos o tres alternativas acerca de qué mundo queremos. Entonces yo te pregunto, ¿vos querés un mundo en donde los blancos sean superiores, como los que ocupen altos cargos, y los negros morochos siempre estemos abajo o no? Entonces vos vas a decir, no, yo defiendo valores en donde todos somos iguales, hombres, mujeres, no importa el color de la piel, no importa la religión, ¿sí? Entonces, una tiene una serie de valores que están fundamentados, ¿entendés? Lo que Claro. quiero marcar que no es una elección así totalmente subjetiva, en el sentido de que puede ser una cosa o la otra, ser como de gustos, por eso te decía, sino que, Con, sí, con lo que no quiere decir que no exista también la otra postura, ¿no? claro, 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 no, no, es que ahí se va a producir la discusión. Mm, Pero inclusive, el no tomar postura, dice Bruce, ya es tomar postura, ¿no? Porque alguien podría decir, no, yo solamente conozco y de mi investigación dicen que los cargos altos en en las instituciones científicas están ocupados por hombres y muy poco de mujeres, muy pocas mujeres. Entonces, ese es mi estudio y bueno, hasta ahí yo llego, podría decir un científico. Después, no tomo postura ético-política. Y Bruce dice, lo dice Bunge también, ¿no? La neutralidad axiológica juega un papel de preservación del orden social. O sea que el no tomar postura ya es tomar postura. No tomar postura ético-política es ya tomar postura. ¿Por qué? Porque si no se pronuncia uno, las cosas siguen estando como estaban. claro. Entonces, por eso es que se debe tomar postura. El no tomar postura es ya tomar postura para que las cosas sigan siendo. Entonces, en ese sentido, en esta investigación vos tenés que decir, son 80% cargos altos
hombres y 20% mujeres. Pero esto no debería ser así porque defendemos una sociedad equitativa en donde todos tengan las mismas posibilidades, con lo cual esto debería modificarse, entonces eso ya es tomar postura. ¿Sí? Bien, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves que viene y me quedo con mis compañeros de cátedra. Colegas, muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego.